Bueno, pues en este video voy a hablar del tema de tercer parcial, que fueron los instrumentos básicos de medición. Fue un tema amplio, pero en resumidas cuentas les voy a resumir de los conceptos básicos. La importancia de los instrumentos eléctricos de medición es incalculable, ya que mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas, como por ejemplo la corriente, la carga, el potencial, la energía o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, capacitancia e inductancia. Pues en este parcial, básicamente lo que vimos fueron los instrumentos, sí, como dice el tema, de cada uno su ocupación, su ocupación en el ámbito para medir las resistencias, para medir el voltaje, todo eso. Y también nos hablamos de los conceptos de cómo se miden, no, de cómo de qué es lo que miden, si ohmios, voltios, amperios, los coulombs, henrios, en general. Porque nos dice que además los instrumentos eléctricos de medición permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos, en los cuales no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual. ¿A qué se refiere esto? Que nos dice que para eso sirven los instrumentos, para indicarnos un error, para indicarnos que no está llegando bien la corriente eléctrica, que no está, que una resistencia no está funcionando, en general todo eso. También vimos que las unidades las unidades de intensidad de corriente en el sistema internacional de unidades es el amperio. La unidad de carga eléctrica es el columbio, que es la cantidad de electricidad que pasa de un segundo por cualquier punto de un circuito que fluye una corriente de un amperio. El voltio es la unidad del sistema internacional de diferencia de potencial y se define como la diferencia de potencial que existe entre dos puntos cuando es necesario realizar un trabajo de un julio para mover una carga de un columbio de un punto a otro. Y la unidad de potencia eléctrica es el vatio y representa la generación o consumo de un julio de energía eléctrica por segundo. Un kilovatio es igual a 1000 vatios. También vimos que los instrumentos básicos de medición se basan, por lo general, en la determinación de la corriente real o promedio en forma de medición directa, o bien por métodos indirectos de medición como el voltaje, resistencia, potencia, campos eléctricos, campos magnéticos. Estos se agrupan en dos categorías: medidores analógicos y medidores digitales. A continuación lo voy a hablar de eso. Bien, entonces los medidores analógicos se pueden tener amperímetros y voltímetros electromecánicos, y en los medidores digitales se pueden tener amperímetros y voltímetros digitales, osciloscopios y potenciómetros. Ahora bien, las características que conforman a cada instrumento para realizar la medición se basa en la clase para la cual se va a realizar la medición en el circuito. Si se trata de medir la corriente que fluye en el circuito, se utilizará un amperímetro, pero es importante recordar que este se debe conectar en serie en la rama donde se desee hacer la medición. Y si se trata de una medición de voltaje, se utilizará un voltímetro que se conectará en paralelo con cualquier elemento del circuito. Bueno, voy a hablar un poquito de algunos instrumentos básicos. El primero va a ser el galvanómetro. Este es uno de los instrumentos más utilizados para tanto amperímetros y voltímetros. Ya que se utiliza más debido a su amplia sensibilidad y exactitud, debido a que el movimiento se provoca por el paso de una corriente de un conductor situado dentro de un campo magnético. Da como resultado un escape del conductor fuera de ese campo y permite medir la corriente en forma indirecta a través de una escala calibrada. Y pues como todo, hay muchos tipos de galvanómetros, pero en general lo que básicamente contienen son sus imanes permanentes, las bobinas movibles, la aguja indicadora, escala en unidades, tipo de lecturas, pivotes, cojinetes, resortes, pernos de retención, tornillo de ajuste cero y mecanismo de amortiguamiento. También se habló de los materiales magnéticos y su proceso de imantación. Por ejemplo, el hierro, níquel y algunos óxidos, a eso se les llama materiales magnéticos. Un imán es un trozo de material magnético con dos polos. Si un imán se calienta o se golpea, puede perder su propiedad de imantación, ya que sus moléculas pueden desordenarse, y si un imán lo fraccionamos, cada fracción tomará su polaridad y será independiente de sus funciones. Bueno, pues los mecanismos medidores vistos anteriormente son básicamente medidores de corriente, es decir, se desvían cuando una corriente pasa por los mismos. En cada caso,
La bobina móvil consiste en muchas espiras de hilo muy fino. Debido a la naturaleza delicada de la bobina y de los resortes, hay que tener cuidado de no alimentar de una corriente excesiva a través del mecanismo. La corriente necesaria para obtener la desviación total de la escala no dañará el mecanismo, pero una sobrecarga del 100% pudiera dañarlo, lo que ocasiona que se quemara la bobina, dañarse el resorte o doblarse la aguja de aluminio si se moviera con demasiada fuerza contra el golpe del lado derecho. Lo mismo ocurre al no tomar en cuenta la polaridad correcta del medidor. Esto sería cuando la aguja se desvía hacia atrás, golpeándose contra el tope izquierdo. Entonces, estamos viendo el amperímetro, que es otro aparato con el que medimos la corriente. El amperímetro debe conectarse en serie con la corriente que va a medirse. Esto significa que se necesita desconectar el circuito que va a probarse y colocarse las puntas de prueba del amperímetro. Esta es la principal desventaja del amperímetro. Debe observarse la polaridad correcta al conectarse el medidor. Esto significa simplemente que el amperímetro debe conectarse de forma que la aguja se desvíe en el sentido normal de la escala. Las terminales de la mayoría de los medidores están marcados o se identifican con los colores rojo para la terminal positiva y el color negro para la terminal negativa. Se conecta el medidor de forma que la corriente fluya de la terminal positiva a la terminal negativa. Y también es necesario saber que para cada mecanismo medidor se tiene cierta capacidad nominal de corriente dada por la corriente que producirá una desviación total de la escala. Por ejemplo, hay que suponer que un medidor económico podría tener una capacidad nominal de corriente de 1 miliamperio. Para obtener una indicación útil, la corriente a través del mecanismo no debe exceder 1 miliamperio. En otras palabras, el mecanismo tiene una gama aprovechable de 0 a 1 miliamperio. Quiere decir que no hay que exceder lo que soporta el amperímetro o cada medidor. No hay que, porque así es como se descomponen las cosas. También se vio el voltímetro. Los voltímetros deben usarse en paralelo con el componente del circuito que requiera la medición. A diferencia del medidor de corriente, el voltímetro está menos expuesto a dañarse si se llegara a conectar equivocadamente. En los rangos más altos, la corriente que fluye a través del medidor se reduce en forma considerable debido a la resistencia total. Sin embargo, la lectura resultará errónea si se conecta el voltímetro en serie con el componente del circuito en lugar de conectarlo correctamente en paralelo. Cuando se conecta un voltímetro a una corriente, siempre debe observarse la polaridad correcta. La terminal negativa del instrumento debe conectarse a la punta negativa o de potencial bajo del componente y a la terminal positiva al positivo. Si no se respeta esta condición, la bobina del medidor se moverá hacia la izquierda y la aguja podría doblarse al golpear el perno de la retención izquierdo. Cuando se conecta un componente alimentado, la tensión continuamente invierte su polaridad. Por lo tanto, en este caso no se considera la polaridad, solo habría que colocar el switch en la posición correcta. También se vio que algunos voltímetros multirangos solo tienen un rango de valores marcado en la escala, y entonces se tiene que hacer una lectura, se tiene que multiplicar por la indicación del interruptor de rango. Otros rangos separados en la escala por cada posición de rango y solamente se requiere tener cuidado con la escala correcta. También se vio el ómetro. El ómetro es otro dispositivo de medición muy importante, ya que ayuda a localizar circuitos abiertos o cortocircuitos midiendo la resistencia del componente o un circuito bajo de prueba. Básicamente, el ómetro contiene una fuente baja de corriente, un galvanómetro continua, una fuente de baja tensión y de baja potencia, resistores, limitadores de corriente, todos conectados en serie, y una resistencia variable para compensar el decaimiento de la fuente. Esta resistencia es la que se denomina control de ajuste a 0 ohms. También se habló del puente Wheatstone. En algunos casos se requieren mediciones muy precisas y el ómetro no es capaz de proporcionarla. Entonces se usa un dispositivo llamado puente de Wheatstone. Este consta de 4 resistencias conectadas en forma cuadrangular. Uno de los resistores tiene el valor desconocido. Una fuente de corriente se conecta en 2 uniones opuestas y un galvanómetro de 0 en el centro se conecta a las otras 2 uniones. El suministro está por los puntos A, B y se varía R, que es una resistencia variable, hasta un valor en el que el galvanómetro marque 0. Cuando cumple esta condición, las ramas ACB y ADB tendrán la misma diferencia de potencial. Y pues sí, en conclusión, eso fue lo que vimos en este parcial.
de los instrumentos básicos, su tipo de mediciones, cómo se miden, sus cuidados, sus partes en general y calcular las diferentes corrientes eléctricas.